¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Diez minutos de análisis, por supuesto, aquí en nuestro canal. Y tienen que ver con el tema de la seguridad, por supuesto, a raíz de una nota. Usted recuerda a Dan Crenshaw, este congresista republicano, quien durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador lanzó críticas a la estrategia de abrazos no balazos. Bueno, ahora reconoció al secretario de Seguridad Omar García Harfuch y a la presidenta Claudia Sheinbaum en sus acciones en contra del fentanilo del cártel de Sinaloa. A través de su cuenta de X, el legislador estadounidense aseguró que México ha tomado acciones audaces, dijo, en contra del crimen organizado desde que la presidenta asumió el poder, mientras que el secretario de Seguridad se ha convertido en un ejemplo. Este tipo de reconocimientos, este tipo de porras, siempre deben de descartarse, deben de rechazarse porque no provienen de personas o de intereses que busquen el desarrollo conjunto, sino que buscan el sometimiento y que al manejarse de esa forma no les interesa ver a México como un aliado, como un cooperante de un problema que ellos mismos generan y ellos mismos provocan, sino más bien les sirve precisamente para mantener la rueda girando y sobre todo para mantener en muchos sentidos pues a su público cautivo. Le comentaba hace unos días, por ejemplo, que Charles Wright Miles escribió en la década de los 50, en 1956, el título La élite del poder. Es una obra que se convirtió en una de las primeras contribuciones al análisis de las formas en que el poder se ejerce en la realidad, en la cruda realidad. Para Miles, en la sociedad estadounidense que describe, el poder reside en los grupos dominantes en las esferas económicas, en las esferas políticas y en las esferas militares. Este libro yo se lo sugiero porque nos ayuda a entender muchas cosas. Por ejemplo, el concepto de élite, que se fundaba en la similitud de origen y de visión y en el contacto social y personal entre los altos círculos de cada una de dichas jerarquías. Es decir, no se trataba de una organización secreta, sino de la consecuencia de una tendencia estructural del sistema en el que las personas trabajan juntas y participan en las mismas organizaciones, en donde se produce una coincidencia de intereses objetivo. Las innovaciones científicas y tecnológicas patrocinadas desde el sector militar estimulaban el crecimiento de la economía. Y de este modo, los señores de la guerra, junto con sus voceros, pues intentaban obviamente arraigar sólidamente su metafísica entre la población del país. Como vemos, hablamos del complejo militar industrial tecnológico estadounidense. Ese complejo que fue denunciado por Eisenhower en su momento y es el que hoy por hoy determina las reglas de la política exterior de Estados Unidos y por ende de la política interna. Y es cierto que sufre una fractura entre sus élites que lo llevaron a enfrentarse entre los que apoyaban a Biden o a Kamala y los que apoyan a Donald Trump. Y el maestro Peter Dale Scott de la Universidad de Berkeley es autor de un ensayo que tituló The American Deep State, en donde considera que la política estadounidense está diseñada en las agencias federales de seguridad e inteligencia, como la CIA y como la NSA. Incluso Scott no cree usted que nada más opina, no, reúne pruebas, pruebas de que el Estado profundo también, también extiende su alcance a corporaciones privadas. Es decir, no solamente se trata de la CIA, no solamente se trata de la NSA, no solamente se trata de la DEA, no solamente se trata del Departamento de Estado, no, sino que en este compendio aparece la iniciativa privada con una fuerza monumental, ¿no? La influencia de los banqueros, por supuesto, de los abogados de Wall Street. Hay corporaciones privadas. El ejemplo que ponía el maestro Dale Scott es el de Booz Allen Hamilton y SAIC, no la empresa, con las que el gobierno, por ejemplo, subcontrata 70% de los presupuestos de inteligencia. Es decir, la seguridad, la inteligencia norteamericana está en manos de los privados. ¿Qué intereses van a defender los privados? Los privados. Detrás de estas instituciones públicas y privadas, pues obviamente están, le reitero, las influencias del poder económico, que trabajan junto con el complejo militar industrial.
Se estima que en el 2023, para darnos cuenta de esto, el gasto militar mundial superó los 2.4 billones de dólares, de los cuales 900 mil millones, es decir, 37%, corresponden a los Estados Unidos. Y se considera que los señores de la guerra tienen a su servicio 700 lobistas. ¿Se imagina? 700 lobistas en un Congreso de 600 integrantes entre representantes y senadores. Hay más lobistas que representantes y senadores en Estados Unidos. Es decir, el poder económico está por encima del político en la práctica y en el número. La mayoría de los representantes dependen de contribuciones electorales. ¿Quién contribuye electoralmente? Los dueños de los lobbies, ¿no? Los hombres, las mujeres ricas que pueden gastar mucho dinero, los comités de acción política que pueden gastar muchísimo, pero muchísimo dinero, un gasto sin límites, para apoyar o bien oponerse a un candidato. Y se proyecta obviamente, por ejemplo, que el gasto total, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos, significó una de las afrentas más grandes a la verdadera democracia. Fue un récord histórico de más de 16 mil millones de dólares. ¿Qué tipo de democracia es esa? Una plutocracia, en donde lo que importa es el dinero. Y en el tema de seguridad, eso es lo que importa. Sumándose a esta perspectiva crítica, Jeffrey Sachs, economista, autor de numerosos libros sobre el desarrollo sustentable y las causas de la pobreza, que fue director, por cierto, del Earth Institute de la Universidad de Columbia, también ha denunciado la existencia de un deep state, de un estado profundo, que controla precisamente la política exterior de los Estados Unidos. Y señala que tras la caída de la Unión Soviética, los Estados Unidos consideraron que eran los únicos que estaban en condiciones de gobernar el mundo. Y aquí Sachs se pregunta, ¿cómo pueden intentar dominar el mundo un Estado que solo representa el 4.1% de la población mundial? Y añade que los Estados Unidos han gastado desde el atentado de las Torres Gemelas alrededor de 5 billones de dólares en guerras, guerras sin sentido, que no han hecho al mundo más seguro, sino todo lo contrario. Incluso fueron altos funcionarios de George Walker Bush quienes impulsaron el famoso proyecto, ¿no?, del nuevo siglo americano, un proyecto de movimiento neoconservador estadounidense que alentó las guerras de Estados Unidos en Serbia, en Afganistán, en Irak, en Siria, por supuesto en Libia, y que tanto han hecho por provocar la invasión de Rusia a Ucrania. Incluso Sachs considera que el sector de la política exterior está dirigido por una camarilla pequeña, secreta, muy unida, que incluye a los altos mandos de la de la Casa Blanca, perdóname, de la CIA, del Departamento de Estado, el Pentágono, las comisiones de las Fuerzas Armadas, de la Cámara de Representantes y el Senado, y las principales empresas militares como Boeing, por ejemplo, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman y Raytheon, ¿no? Y atribuye el actual estado de guerras en el mundo al poder de veto repetidamente ejercido en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que obviamente ha impedido de este modo la resolución de los conflictos mediante la aplicación de la ley internacional, mediante la aplicación de la diplomacia, mediante la aplicación de la política. ¿Y cómo no lo iba a hacer si para la economía de la guerra, sino para la economía militar, la paz es un obstáculo? Porque no está basado en la paz. Por eso fomentan tanto las acciones, mediáticas, las detenciones, los enfrentamientos, porque para ellos la paz es un problema. No buscan la paz, buscan el negocio de la guerra. El antropólogo y sociólogo francés Didier Fassin publicó un texto titulado Una extraña derrota, un ensayo en donde analiza la derrota moral de Occidente ante el genocidio en Palestina. Y Fassin critica el consentimiento de la mayoría de los países occidentales en la aniquilación de un pueblo, de su historia, de su cultura, a manos de un Estado cuya voluntad de llevar a cabo una limpieza étnica ha sido afirmada desde los primeros días de la guerra. Es decir, ni siquiera se han escondido. La violación de los derechos humanos, el desafío de las resoluciones de los organismos internacionales, el uso cínico del presunto antisemitismo de cualquier cuestionamiento, son las estigmas que la historia no podrá borrar y sobre todo que afectan no solo a los autores materiales, sino también a los que han guardado un silencio cómplice frente a la mayor catástrofe humanitaria de este primer cuarto de siglo XXI.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dirían por ahí. Mucho, porque vemos un comportamiento como tal de esos intereses para los cuales el ser humano es completamente desechable, para esos intereses para los cuales el ser humano es simplemente otra ficha en el tablero que en cualquier momento puedes tumbar. Por eso cuando vienen estos reconocimientos, no hay que ni siquiera ensalzárselos, sino cuestionarles por esa enorme hipocresía, porque ellos son los que provocan las adicciones, ellos son los que provocan la violencia, ellos son los que están provocando, por supuesto, todo lo que hemos visto durante las últimas décadas, teniendo al mercado de las drogas como parte esencial de su política intervencionista y de su política exterior. Lo que ellos buscan siempre es que se les continúe con esa narrativa, que se les den armas para continuar con esa narrativa que les permite, insisto, utilizar el tema con otros intereses mucho, pero mucho más peligrosos y sobre todo que violentan regularmente la democracia, porque a final de cuentas, este verdadero jefe, el verdadero cártel, no conoce la democracia porque nunca la ha promulgado, nunca más la ha llevado a cabo, nunca la ha tratado de consolidar, ni siquiera en su propio territorio. Pulgar arriba. 10 minutos de análisis, como siempre un gusto, como siempre un placer. Gracias. Si quieren apoyarnos en las cuentas de Ban Bajío y también, por supuesto, en las cuentas de Patreon. Gracias.